que es causada por un proceso, enfermedad, pero que esta, y esto es muy importante, se ha desarrollado fuera del cerebro, o sea, que es extrínseco a él. Esta es la gran característica que marca la diferencia entre una encefalopatía y una encefalitis, porque en ambos hay una disminución del estado de conciencia, una alteración del estado mental, pero en la encefalopatía se debe a algo externo al sistema nervioso central y en la encefalitis es una afección directa. Podemos ver que en el caso de los pacientes con sepsis, esta condición se desarrolla en un 10 a 70% de los pacientes. Hablando un poco más de esta encefalopatía, nos damos cuenta que se divide en dos tipos, en una temprana y en una tardía. La tardía ocurre antes de la disfunción multiorgánica, o sea, que esta alteración, la encefalopatía, en este momento sería el único órgano afectado en la sepsis. Y en la tardía ocurre durante o después de la disfunción multiorgánica, o sea, cuando hay dos o más órganos afectados, lo cual obviamente nos habla de que esta etapa tardía es mucho más fácil tener el diagnóstico o de que la encefalopatía está asociada a la sepsis, porque ya hay un contexto que nos está diciendo que nuestro paciente presenta esta enfermedad o esta condición. Hablando un poco sobre la fisiopatología, al final de este esquema hay un cuadro donde resume todo muy bien, pero esencialmente la mayoría se explica por alteraciones en la barrera hematoencefálica. Sabemos que esta separa al tejido cerebral, al parénquima cerebral y líquido cefalorraquídeo de la sangre. En este esquema lo trato de ejemplificar de una forma sencilla, en el que nos damos cuenta que en este compartimiento está la sangre y en este otro el cerebro, el tejido cerebral. Los cuadros naranjas representan a las células endoteliales y estos triángulos representan las prolongaciones o pies de los astrocitos, que juntos, células endoteliales más astrocitos, forman o componen la barrera hematoencefálica. Aquí nos damos cuenta de que toda la fisiopatología se explica, como en muchos de los padecimientos anteriores, por las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6 principalmente. También sabemos que son las principales citoquinas proinflamatorias. En resumen, tienen mecanismos bien específicos cada uno de estos tres, cada uno de estas. Sin embargo, en resumen, los efectos que tienen sobre la barrera hematoencefálica son los siguientes. La infiltración de más neutrófilos en tejido cerebral, que a su vez van a producir más citoquinas, entonces desencadena un mecanismo de retroalimentación positiva, que estas citoquinas proinflamatorias van a terminar produciendo daño neuronal y lesión de astrocitos, así como producción de radicales libres, que en conjunto, todos esos elementos tienen en común que van a aumentar la permeabilidad de esta barrera, ya sea como tal por efecto fisiológico de las citoquinas que aumentan la permeabilidad, o también por la destrucción como tal. Obviamente, si no está íntegra esta barrera, pues va a ser mucho más fácil que más citoquinas, que más sustancias, que más proteínas pasen al tejido cerebral, y esto también puede desencadenar, sobre todo por el asunto de las proteínas, edema cerebral. A fin de cuentas, como mencioné, aquí lo ejemplifica pues, gráficamente, las células endoteliales están destruidas, las prolongaciones astrocíticas también pues, están destruidas, lo representé pues, que mediante estas figuras, y como podemos ver, más citoquinas proinflamatorias terminan pasando desde la sangre hasta el cerebro. Aquí está. En resumen, aquí está a todo detalle la fisiopatología, pero como podemos ver, todas las causas o todos los efectos, la producción de óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa o los efectos que dan incluso a nivel de nervio, terminan como denominador común en la barrera hematoencefálica, en una disfunción de esta, y esto termina llevando a encefalopatía asociada a la sepsis. Aquí puse este esquema para que, en caso de que vean el video, pues le den más atención en ese momento. Pero en resumen, para entenderlo bien, es simplemente un daño en la barrera. Realmente, en la actualidad hay muchas teorías, ninguna está 100% confirmada, pero esto la aproximación más cercana a lo que tenemos por el momento.
Con respecto al diagnóstico, o más bien cómo identificamos que nuestro paciente tiene esta condición, hay dos aspectos muy importantes. El primero es que el diagnóstico tiene que ser de exclusión. Como sabemos, ¿no? La sepsis no es la única causa, no es la única condición que puede desencadenar una encefalopatía. Hay muchas más. Entonces tenemos que descartar infecciones directas, patologías primarias en el sistema nervioso central, efectos de fármacos o alteraciones metabólicas. Y también otro punto muy importante es que el delirio específicamente suele ser la primera manifestación de la encefalopatía. Este se mide con dos escalas muy usadas, que es el método para la evaluación de la confusión en UCI y la escala de sedación-agitación de Richmond. Se abrevian de esta manera. Lo que mide el primero es, como dice aquí, el estado el nivel de alerta del paciente, y este también. Básicamente miden en conjuntos características similares. Aquí hay un esquema en el que nos muestra de forma más precisa el abordaje. Entonces tenemos aquí, vamos a vernos por esta parte. Dice, paciente sedado. No, no se encuentra, o sea, el paciente está despierto. Entonces, como podemos ver, lo que tenemos que hacer es buscar otras causas que expliquen la encefalopatía. Como mencioné anteriormente, es un diagnóstico de exclusión. Entonces, en caso de que no encontremos ninguno de estos signos o enfermedades, descartamos con toda seguridad que esté asociada a la sepsis. En caso de que no, aplicamos las escalas que mencioné para ver si el paciente encaja dentro del síntoma de delirio o padecimiento. Entonces esto nos lleva a pensar en una probable encefalopatía, y el abordaje es el mismo que se hace como sepsis en general. O sea, no hay un tratamiento específico a nivel neurológico. Hay que realizar los cultivos, dar antibióticos y cuidados de soporte. En esta parte, en caso de que el paciente no se encuentre despierto, pues evaluamos dentro de lo considerable la escala de Glasgow o con la escala de Richmond, cómo se encuentra el paciente. Obviamente no van a estar a máximo puntaje porque el paciente ya se encuentra, no está consciente, ¿no? Pero de todas maneras se van a usar. En caso de que estos resulten anormales, pensamos que se trata de una encefalopatía asociada a sepsis. En caso de que no, tenemos que es poco probable. Entonces, ya en este punto es cuando podemos usar estudios diagnósticos. En este caso, los estudios neurofisiológicos son los que han mostrado pues mayor precisión con respecto a esto. O sea, los estudios de imagen no son de gran ayuda para el diagnóstico de EAS. En este caso, el electroencefalograma o potenciales evocados. Si como podemos ver, si estos son anormales, hablamos de una probable EAS. En caso de que sean normales, lo podemos excluir. Aquí es como mencioné, son los estudios que tenemos. Realmente el electroencefalograma es el que ha mostrado ser útil en este padecimiento. Los estudios de imagen no reportan de manera regular algún patrón de daño específico para la afección neurológica en pacientes con sepsis. Y finalmente, con respecto al abordaje o manejo, como mencioné, su tratamiento es el de la sepsis. No hay un abordaje específico a nivel neurológico, más que un medicamento o medicamentos más bien, que son los sedantes, que son los indicados para esta condición, que puede ser desde benzodiazepinas o propofol, aunque artículos mencionan que la dexmedetomidina muestra una ligera mayor eficacia que estos medicamentos. El uso de antiepilépticos no está justificado. No mencioné las manifestaciones clínicas. El paciente podrá tener convulsiones, podrá tener temblor, pero son muy inespecíficas. Realmente el delirio que se mide con las escalas mencionadas es el más específico para que nosotros pensemos en encefalopatía asociada a sepsis, obviamente en un contexto en el que el paciente pues claramente esté séptico. Y pues eso sería todo. Perfecto, Carlos. Aquí nada más, vamos a retomar nada más que algunas cosas.
Recordar que, por ejemplo, también el foco infeccioso puede venir del cerebro, ¿verdad? Como en el caso directamente de una meningitis o una encefalitis, ¿verdad? Ya sería más difícil el diagnóstico. Por otro lado, el tratamiento general, no a veces o generalmente no vale la pena hacer potenciales evocados y nada de eso para hacer el diagnóstico porque se considera como parte de la sepsis. Y en cuanto a la liberación de las toxinas y todo, pues es el manejo general que ya mencionaron también, que se puede, en este caso, si se va a intubar al paciente, se puede poner y se puede utilizar algunos sedantes, la desmedetomidina o el Precedex es utilizada principalmente cuando es una sedación más ligera o incluso cuando ya empieza el destete de la ventilación, ¿verdad? Para hacerlo como, para quitar la parte de la agitación, no tanto para mantener la sedación. Entonces, una de las cosas que nos podemos apoyar, más que nada, si el paciente está muy agitado o si lo vamos a intubar, que el tratamiento en general de la parte de la encefalopatía es igual que el de la sepsis, ¿no? Intubación, tratar de proporcionar una ventilación adecuada, etcétera, ¿no? Y la sedación o los que sirven como para disminuir la agitación. Muchas gracias, Carlos. Doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta de este punto, si no vamos a pasar con la parte gastrointestinal. Rodrigo. Buenas tardes, doctora. Había leído que en los pacientes intubados, o sea, que van a tener intubación por bastante tiempo, se les debía interrumpir la sedación una vez al día para hacerle una evaluación neurológica. ¿Esto se hace comúnmente? Rodrigo, eso que acabas de mencionar se conoce como ventana neurológica. Se hace en general a todos los pacientes que tienen alguna alteración neurológica por el tiempo más o menos que lo que se hace no es por una vez al día, es después casi siempre de las 24 horas, puede ser 24, 48 horas. Cualquier paciente que esté intubado, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, algún estado convulsivo, etcétera, en el que el paciente se espera que se recupere, se le abre lo que es la ventana neurológica, que es lo que acabas de decir, se retiran sedaciones, se pueden quedar en este caso con el Precedex, que es, como les decía, como para nada más para que no estén agitados. Y se despiertan y se interrumpe a ver si hay respuestas neurológicas y alguna respuesta. Obviamente, aquí tendríamos que pensar también en las condiciones generales del paciente. Si el paciente ya está listo para una extubación, es para eso que se abriría la ventana neurológica para ver el estado neurológico. Pero si todavía no se ha resuelto, por decirles algo, sigue el problema, digamos, renal, anúrico, los gastos, el gasto cardíaco, etcétera, no hay por dónde todavía una recuperación, pues se puede esperar un poco más de tiempo. En un tiempo general, independientemente de la sepsis, es alrededor de las 48 horas y se llama ventana neurológica. Ah, ok, muchas gracias. De nada, Rodrigo. Adelante con el siguiente equipo. Ok, buenas tardes, doctora. Bueno, pues nosotros nos toca, continuamos con el tema sobre la respuesta gastrointestinal en sepsis. ¿Puedes cambiar? No cambia. Todavía. Sí, se sigue viendo la Sí, portada. eso veo. Se ve el cursor, pero no cambia. O sea, es que una compañera está compartiendo la pantalla. Bueno, mientras se comparte, pues nada más a modo de introducción, recordar, pues como ya sabemos, el sistema digestivo en sí va a presentar diversas funciones, ¿no? Entre esas funciones vamos a tener lo que es la absorción de nutrientes, entre las nutrientes pues también van a estar los líquidos, medicamentos, etcétera. Va a funcionar como una barrera, que esto va a proteger
o a protegernos más bien de toxinas y bacterias. Ahí está, gracias. Como decía, va a tener función de barrera, nos va a proteger acerca de toxinas y bacterias, nos va a ayudar para la digestión de alimentos, etcétera. Vemos es que esta a su vez está formada de células parietales, endocrinas, está formada de moco y pues también está formada por una microbiota. Y esto es importante ya que normalmente nuestro organismo está en un estado de simbiosis con esta microbiota. De hecho, en la imagen podemos ver, o sea, en esa imagen se presencia una porción del intestino que está en homeostasis. ¿Puedes cambiar? Pero al haber una agresión, esta homeostasis se rompe y es que se empiezan a manifestar cambios en la estructura y se rompe la simbiosis con la microbiota, o sea, va a haber una disbiosis intestinal y esto pues entre muchas otras cosas va a aumentar la permeabilidad, ya que va a haber un isquemia, entonces aumenta la permeabilidad en sí, solamente el aumento de la permeabilidad por sí sola va a hacer que entren bacterias, va a permitir el paso de bacterias y endotoxinas a través de la barrera, lo que ya nos puede llevar a sepsis. Sin embargo, además del aumento de la permeabilidad, va a presentarse una pérdida en la integridad de la barrera, ocasionando su ruptura, como ya les dije, va a haber pérdida de moco, va a haber aumento de la apoptosis, translocaciones bacterianas, etcétera. Todo esto pues va a provocar una pérdida en la función motor intestinal, alterando pues lo que es el aclaramiento de nutrientes y va a favorecer así mismo, perdón, la producción de óxido nítrico y otras toxinas. ¿Puedes cambiar? Además de todo esto, pues igual va a haber una alteración en la función inmunológica, lo que va a ocasionar que las bacterias y pues otros componentes atraviesen la barrera y alcancen el torrente sanguíneo circulatorio. De las primeras manifestaciones que se van a presentar, pues vamos a tener lo que es la nutrición enteral, o sea, se pierde la capacidad de alimentarse por vía enteral. Va a haber hemorragia, gastrointestinales, va a haber hilio. De aquí se puede progresar a una respuesta inflamatoria sistémica, perdón, o un fallo multiorgánico, siendo pues el último paso ya la muerte causada a raíz de esta agresión. Y de hecho esta imagen nos muestra lo que les había dicho, lo de la hipoperfusión intestinal, ocasionada por una inestabilidad hemodinámica, lo que va a producir una isquemia, una necrosis y apoptosis, una translocación bacteriana que nos puede llevar directo a la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica. Y pues el estado local puede afectar a otros órganos y conducir a la aparición, lo que dije, del síndrome de respuesta inflamatoria y el fallo multiorgánico. ¿Puedes cambiar? Y pues aquí en este cuadro podemos ver, como ya les había mencionado, algunas de las alteraciones de las funciones del tracto gastrointestinal a causa del fallo intestinal agudo, como van a ser pues la ausencia de peristalsis, la digestión pues se va a ver alterada, ya que va a haber secreciones pancreáticas y pérdida de enzimas del epitelio. La absorción pues va a ser insuficiente tanto para la digestión como para nutrientes, etcétera, y pues esto va a ser a causa de la isquemia, como igual les mencioné. Igual tomar en cuenta que esta isquemia se va a dar pues igual por la liberación del óxido nítrico y las diferentes citoquinas. La barrera se pierde, ya no va a haber permeabilidad, va a haber pérdida de agua y albúmina y alteraciones en la absorción también del colon. Y la inmunidad también se va a ver abolida una vez que ocurra la agresión al tracto intestinal, habiendo una disminución de la producción de inmunoglobulina A por disminución de la masa. Y la microbiota pues va a entrar en disbiosis. Y entre los síntomas gastrointestinales que podemos apreciar, pues ruidos abdominales ausentes, ya que no va a haber peristalsis, la distensión abdominal, los vómitos, la diarrea, esto causado pues por como se va a quedar todo atrapado, ya que no va a haber paso o tránsito, pues va a producir estos síntomas.
hemorragias gastrointestinales, por supuesto, y presencia de otros síntomas gástricos. Y pues, sí, siguiente. Creo que por nuestra parte ya sería todo, antes de entrar a lo que es la sepsis de esteroides. Romina, una pregunta. ¿Hay algo que podemos hacer para prevenirlo? Pues se le puede poner una sonda nasogástrica sí se le puede poner una sonda nasogástrica al paciente. Pues okay. Perdón. Eso sería, por ejemplo, cuando hay datos de oclusión, distensión abdominal o datos de ilio, ¿verdad? ¿Algo más que pudiéramos hacer? Pues la verdad no se me ocurre algo específico ahorita. O sea, lo ignoro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien que pudiera dar su opinión de algo más que pudiéramos hacer? Perdón, doctora, moleste. Se escucha muy cortado o se escucha un ruido. No sé si solo soy yo o son los demás, o los demás también lo escuchan. No, sí, igual. Yo escucho muy Sí, mal casi. audio. No se le escuchaba a Romina. Era Romina. Yo creí que... sí es Romina. Pensé que era yo, como estoy acostumbrada. Pues bueno, no sé si sea mi conexión entonces. Igual compré un micrófono porque la vez pasada no sirvió mi micro. No sé si también sea eso. No, ya se oye mejor. Por ratos pasa. A ver, ¿alguien más que me pudiera decir qué podemos hacer para prevenir esta parte gastrointestinal? Para ayudar en la parte gastrointestinal. A ver, Raizer. No estoy muy seguro, pero ¿se le podría dar probióticos al paciente? Pues no tendría, en este momento tal vez sería muy profiláctico porque pues tampoco ha presentado algo que tenga tantas pérdidas. Pero bueno, quizás después, digamos que en la fase de recuperación de la sepsis pudiera ser. A ver, Raúl. Buenas tardes, doctora. Yo recuerdo que rotando en un pase de visita, nos comentaron que a los pacientes que estaban intubados, incluso por choque séptico y con riesgo de hemorragia intestinal, se les daba su profilaxis de antibiótico para evitar la translocación bacteriana. Pero no estoy muy seguro en qué casos específicamente o cómo funcione. Eso es correcto, Raúl, pero se toma en cuenta, bueno, ya por ejemplo sería como más para anaerobios, pero como generalmente ya la sepsis incluye antimicrobianos de amplio espectro, no se hace particularmente para evitar la translocación. Se supone que les estás dando un tratamiento de amplio espectro para el foco infeccioso, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, para anaerobios, pues sí vale la pena ponerle, ¿no? Pero generalmente como los antimicrobianos que se utilizan son de amplio espectro, no suele haber tanta necesidad. Eso que acabas de mencionar se utiliza mucho más por ejemplo, cuando hay una encefalopatía hepática o sangrados gastrointestinales, que lo vamos a mencionar. Entonces, sí, está más indicado para esos pacientes. Vianney puso, estoy leyendo que puso protectores de mucosa y es correcto, ¿verdad? Se pueden utilizar los inhibidores de la bomba de protones, que son los más utilizados para evitar los sangrados y por el tiempo de estrés o de ayuno. ¿Algo más? Raizen. En este caso, ¿tendría algún uso? O sea, así como puso tener los protectores de mucosa, en que mencionó los IVP, por ejemplo, ¿el sucralfato tendría alguna función en este caso? Para evitar, o sea, tengo entendido que no funciona tan bien como los IVPs,
pero el utilizar sucralfato en este caso tendría alguna función. No se acostumbra también tanto en los pacientes, porque el sucralfato es un protector como de barrera, ¿no? Entonces, tal vez también pensando algo más específico, como una úlcera o algo ya más específico, pudiéramos utilizarlo. Normalmente, digamos que como ese tratamiento es como profiláctico para evitar los sangrados y la translocación, todo eso, no se utiliza como el sucralfato, digamos que es parte de un tratamiento, no es tanto profiláctico. En cambio, los inhibidores de la bomba de protones son más profilácticos. Entonces, si eso es como para evitar sangrados y evitar úlceras por estrés o por el ayuno, podemos utilizar mejor los inhibidores de la bomba de protones y el sucralfato ya cuando tengamos una causa específica a tratar. Rodrigo. Doctor, yo tengo una duda con respecto a la nutrición del paciente. Se le agrega como mixto, o sea, nutrición parenteral y enteral, o siempre se trata de evitar como que llegar a que requiera, o si lo llegan a requerir, o cómo está ese aspecto. El punto, Rodrigo, este punto que acabas de tocar es uno de los importantes también. El importante es no dejarlo mucho tiempo en ayuno. Siempre se prefiere la nutrición enteral. Cuando hablemos de pancreatitis, lo vamos a decir nuevamente. La nutrición enteral siempre se va a preferir porque son estados de hipercatabolismo. Entonces, siempre se va a preferir la nutrición enteral. Lo antes posible, mejor. Si el paciente, vamos a suponer que el foco no es abdominal, no es diarrea, no es oclusión, no es nada de eso. Si el foco no es abdominal, aunque el paciente estuviera intubado, se puede iniciar una dieta a través de la sonda nasogástrica. La nutrición parenteral se dejaría para aquellos pacientes en los que la nutrición enteral no es posible, pero es muy reservada. Hoy en día siempre se va a preferir la nutrición enteral por todo evitar los riesgos. La nutrición parenteral tiene mucho desequilibrio hidroelectrolítico y de carbohidratos metabólicos, etcétera, ¿no? Entonces siempre se va a preferir mucho mejor la nutrición enteral. De tal manera que si el paciente no tiene ninguna contraindicación abdominal para iniciarla, se puede tratar de iniciar por sonda nasogástrica, aunque sea dietas poliméricas, algo suave, líquido o algo así, ¿no? Agua, empezar con algo, evitar el tiempos prolongados de ayuno. Ahora, obviamente, ya lo mencionaron, si hay datos de función o que el foco esté allí, una pancreatitis o algo, bueno, entonces allá sí va a ser más difícil iniciarlo por vía enteral. Elías. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Elías. También había leído que que uno de los puntos era un estricto control de la glucemia y que se le podía dar incluso procinéticos para el tratamiento de la dismotilidad intestinal. Pero no sé qué tan frecuente se haga. Es correcto, Elías, sobre todo, por ejemplo, si van a empezar con una nutrición enteral, podemos apoyarnos de los procinéticos si no hay ninguna contraindicación a nivel abdominal para dar procinéticos. Se pueden utilizar los procinéticos y se puede, en general se pueden utilizar cualquiera, ¿no? Para tratar de aumentar la motilidad y evitar que esté la distensión. Es correcto, sí se hace y se puede hacer. Se puede hacer y, como les decía, podemos intentarlo a nivel enteral. Y, por ejemplo, evitar lo que es el estreñimiento, todo eso, ¿no? Podemos intentar en un momento dado, si vemos que hay estreñimiento o algo, pues se pueden utilizar ablandadores de heces, etcétera. Y evidentemente el control de la glucosa es súper importante. Eso es algo que vamos a mencionar, ¿verdad? Aquí las metas para eso es parte de las metas. Pues si no hay nada más en esta parte, vamos a continuar. Janet. Doctora, si presenta ahí el paciente y el foco no es intestinal, ¿se va resolviendo junto con el cuadro de la sepsis?
Pues se espera que sí, Janet, pero por ejemplo aquí sí tendrías que apoyarte, por ejemplo, de una zona nasogástrica para descomprimir, a lo mejor aquí también el prokinético para tratar de aumentar la motilidad intestinal y pues, o sea, ya el ilio y por ejemplo, yo me voy casi siempre de las cosas que más les van a hacer notorias, la disminución de la uresis, el ilio y todos esos ya son de mal pronóstico, ¿no? O sea, ya estás viendo que la cuestión ya se está empeorando. El ilio no debería estar presente y si se resuelve la sepsis, pues se debería resolver, aunque ya cuando hay varios sistemas que ya están fallando, ya es muy, muy difícil que se resuelva la sepsis. O más bien el choque, porque en estas fases, cuando hablamos ya de ilio y otros cambios a otros sistemas, estaríamos hablando más bien del choque. Ah, ok, gracias. De nada. Y vamos a ver la parte suprarrenal o la parte musculoesquelética. Sí, ¿O qué doctora. sigue? ¿Sí? Ah, ok. Ok. No sé si se ve en mi pantalla. Sí se ve. ¿Sí? Ya se ve, sí. Ok, perfecto. Pues bueno, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasa en el caso de músculo esquelético y en la parte suprarrenal. Pues en el caso de músculo esquelético, como saben, obviamente es un estado catabólico inicial, hay demanda aumentada de sustratos, hay daño, pues... ¿Se sigue viendo mi pantalla? Perdón. Se sigue viendo sin Ah, problema. que me salía que no. Bueno, es un estado catabólico inicial, hay demanda aumentada de sustratos, hay daño en extracción celular y pues se determina por la hipoglucemia. Entonces, pues la sepsis, como ya habíamos comentado y todo, es un estado de trauma y es un estado de estrés. Hay supresión en la secreción de insulina y una resistencia a la misma, por lo que se van liberando aminoácidos en el músculo esquelético para la gluconeogénesis, porque si obviamente hay resistencia a la insulina, que va a hacer el músculo, pues tiene que obtener energía de algún lugar y pues esto no pasa inmediatamente en la sepsis. Esto obviamente va pasando como que al paso de los días, o sea, como va aumentando la sepsis, porque obviamente pues el músculo no inmediatamente se da cuenta de que no está haciendo, que hay una resistencia a la insulina, no va a pasar en el primer instante, obviamente. Y pues obviamente el paciente séptico va a tener un aporte calórico insuficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el glucógeno se va a empezar a agotar muy rápida y muy rápidamente y obviamente eso se va a tener que suplir de alguna manera. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a empezar a convertir glutamina, que proviene del músculo esquelético, para su utilización en las diversas vías celulares. La glutamina, ¿qué es lo que hace? Promover la síntesis proteica muscular y en esa condición, pues obviamente su concentración tisular va a disminuir, habiendo un desequilibrio de la síntesis de músculo, lo que va a llevar a una pérdida de masa muscular mientras el paciente se va pues agravando. Lo que les comentaba, que obviamente eso no pasa en los primeros instantes, sino que como van pasando los días, se va volviendo más pues prolongado, más marcado esto, porque pues ya se van acabando los requerimientos, o sea, la glucosa, se acaba el glucógeno y así sucesivamente. En la sepsis, pues obviamente se van a liberar mediadores de la inflamación vasoactivos que van a afectar pues a nivel de músculo, contrayendo las grandes arteriolas, dilatando las pequeñas al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Que esto contribuye a que haya una disminución de las resistencias vasculares. Esto por el gran volumen microvascular que tiene el músculo. O sea, como sabemos, el músculo pues está pues tiene un gran volumen y pues obviamente tiene varios vasos que lo nutren para poder pues sobrevivir. Entonces lo que pasa es que hay una vasodilatación sostenida y impide que las necesidades metabólicas se den adecuadamente por la sobreperfusión de estos tejidos, por la vasodilatación que se da. Entonces hay demandas de oxígeno relativamente bajas porque obviamente el cuerpo no está llegando el oxígeno a nivel adecuado, no está trabajando bien. Y hay otras partes que sufren hipoperfusión, como el intestino, entonces pues obviamente el requerimiento de oxígeno ahí va a ser mayor y pues ahí no va a tener esa perfusión como en el caso del músculo esquelético. Esto habrá sido ahorita de la parte como que suprarrenal. Una vez que entren las endotoxinas, va a haber una vasoconstricción gradual y progresiva. Esto por la respuesta obviamente simpática y la dosis de epinefrina va a aumentar progresivamente, va a disminuir la sensibilidad a los microvasos y esta reacción adversa del músculo adrenérgico hace incapaz de mantener la vasoconstricción, deprimiendo el estado muscular, modificando la longitud de las fibras musculares, habiendo pérdidas en el control de la perfusión. Y pues la insuficiencia adrenal es una condición clínica que se caracteriza por taquicardia e hipotensión, que obviamente es resistente a la administración de volúmenes y de la terapia con vasopresores también. Entonces, en los pacientes con sepsis y choque séptico se ha demostrado que hay una disfunción suprarrenal en estos pacientes como parte de la hipoperfusión, ya sea de la hemorragia o del infarto, dependiendo pues el tipo de choque. Y pues la función endocrina se observa de manera constante. Puede incluir disfunción suprarrenal y deficiencia de vasopresina. Esto de la insuficiencia suprarrenal, pues lo que está ocasionado por una falla circulatoria y la muerte relacionada al choque séptico. Y pues, como parte del tratamiento, ya aquí ya no lo escribimos, pero ya solo lo voy a explicar porque está pues rápido, no es muy complicado. Hay unos mecanismos que explican que en la sepsis lo que hay que hacer para evitar este daño suprarrenal es administrar esteroides. Entonces, lo primero que nada, porque los pacientes con la enfermedad grave pueden sufrir lo de la insuficiencia renal relativa por el nivel de cortisol bajo que hay. Entonces, un deterioro en la respuesta suprarrenal a la administración de ACTH exógena o bien una respuesta favorable al administrar esteroides exógenos. Y de segundo, los corticosteroides pueden restaurar la sensibilidad de los receptores a catecolaminas. Y tercero, los esteroides disminuyen la respuesta inflamatoria y restauran el balance entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria que se encuentra alterada en la sepsis. Como se sabe, el cortisol pues contribuye a la regulación de presión. La hipotensión es un hallazgo común de la insuficiencia suprarrenal. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal oculta por un choque séptico, la respuesta presora a la norepinefrina pues va a estar muy disminuida. Entonces, los pacientes pues deben recibir en forma empírica hidrocortisona, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, mientras espera que se tome el cortisol sérico para ver si el cortisol es menor a 25 microgramos por decilitro, pues ya se continúa administrando la hidrocortisona. Si en el caso que sea mayor, pues ya se suspende la hidrocortisona, solo para evitar la insuficiencia suprarrenal que se considera que muchas veces se presenta, pero pues hay que como que prevenirla antes de, prevenirla antes de realmente tener un resultado. Ya que tengas el resultado del cortisol, pues si lo necesitas, se la sigues administrando, si no, no, pero pues ya te preveniste de que no vaya a haber insuficiencia suprarrenal. Y sería todo. A ver, Paulette, quiero retomar aquí algunas cosas que mencionaste. Puedo empezar al revés con la parte del cortisol. Hay un muy buen punto que dijiste acerca de administración de la hidrocortisona. Entonces, ¿la hidrocortisona qué le hace a las aminas? Recuérdame, por favor. Lo que hace es que mejora su sensibilidad. Ok, ¿y eso cómo lo entiendes tú?
Paulette? Que va a hacer que funcionen de manera más efectiva. Eso está muy bien. ¿Por qué? ¿Lo acabas de decir? Por el aumento de la sensibilidad de los receptores. De catecolaminas, ¿verdad? Catecolaminas. Entonces, exacto. Entonces, aquí está una de las grandes bondades del inicio temprano de qué esteroide estaríamos muy bien. ¿Sabes cómo se comparan los esteroides en función del cortisol? La hidrocortisona es el que tiene un efecto más similar al cortisol entre los que nosotros tenemos que corticosteroides. La dosis, Paulette. La dosis es de 100 miligramos intravenoso cada 8 horas. Exacto, puede ser bombas de infusión, se puede manejar 200 miligramos día, si se puede con bomba está mejor para que se liberen 24 horas por la vida media también de la hidrocortisona, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Esta es un muy buen punto, además que disminuye la inflamación, combinados con la noradrenalina, que es el la amina más, pues la más utilizada en choque, eso se ha demostrado que tiene un mejor efecto y en forma temprana mejor. Definitivamente, si midiéramos el cortisol, pues estaría mejor, pero no es muy difícil medirlo, ¿verdad? El acceso a medirlo, pues es difícil, por eso casi siempre es empírico. De la otra parte, de la parte musculoesquelética, estos son signos de mal pronóstico, ¿verdad? A nivel musculoesquelético, todos los datos de hipoperfusión, hablamos de antier, hablamos de primero una vasodilatación y generalmente calor, decían que se siente caliente, pero luego en las fases ya avanzadas pues está frío y las extremidades están frías con hipoperfusión, llenado capilar lento, etc. ¿Existe, sabes, Paulette, alguna clasificación precisamente para la parte musculoesquelética que se utiliza en sepsis? Para evaluar esta hipoperfusión que es de muy mal pronóstico porque son signos, si bien como dijiste, no son signos tempranos, son signos de mal pronóstico. Entonces, aunque no se presenten de manera temprana, sí son de mal pronóstico y digamos que de muy confiabilidad la hipoperfusión periférica y a nivel de extremidades. ¿Conoces alguna clasificación? No conozco si hay alguna escala en específico o pues algo. Para eso. Sí. Ok. ¿Alguien conoce alguna clasificación que se utilice especialmente para la parte musculoesquelética? ¿Alguien ha oído hablar de alguna clasificación? La parte de atrofia, por ejemplo, también, ¿no? Además de la parte donde hay una mala circulación y hipoperfusión, puede haber hasta pérdida de extremidades, demás, porque ya no hay circulación distal, se pueden perder pulsos, etcétera, ¿no? Y también podríamos hablar de la atrofia, ¿no? Mucho de lo que les decía del COVID nos ha dejado, pues no creo que no hayan oído de pacientes que cuando se recuperan, la parte muscular es muy difícil, ¿verdad? De caminar, volver a incorporarse por el tiempo que pasan intubados y postrados. Eso es otra de las cosas de las más que dejan deterioro posterior a la recuperación de la sepsis. Volviendo al punto, ¿alguien conoce alguna clasificación? ¿Eso es un no o no me oyen? Rodrigo. Bueno, doctora, yo no sé una específica de sepsis, pero pues ahí creo que es la clasificación, creo que de MRC, que mide la fuerza de los músculos. O sea, cuando quieres evaluar esto de los músculos, pues puedes utilizar esa, pero no sé si sea específica para sepsis. En particular, la de la fuerza es la de la escala, la van a revisar, espero, en traumomedular, es la de la escala de Daniels. Para la fuerza es más de esta. La escala que les voy a escribir es una escala específica para lo que es la parte musculoesquelética. Espero escribirla bien, si no, seguramente... Creo que la escribí mal. Espérenme un segundo.
Me sobra una ahí. Esta escala la pueden buscar. Es una escala muy utilizada en sepsis para la parte musculoesquelética de una muy mala perfusión. Obviamente, a mayor número, peor perfusión. A peor perfusión, menor recuperación. Les decía que puede incluso terminar con alguna extremidad la sepsis, ¿no? Por la tanta hipoperfusión que hay distal. Espero la hayan leído, ya la puse. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? ¿Ninguna pregunta? Nos queda el equipo que va a hablar de los parámetros estáticos y dinámicos, por favor. Bueno, ya vi que sí, ya lo leyeron. Bueno, ¿me escucha, doctora? ¿Sí? Sin problemas. Rodrigo Bueno, voy a rápidamente compartir la mi buscó. pantalla. A nosotros nos toca compartir, o sea, exponer lo de los parámetros. Perfecto. Bueno, la ventaja de la tecnología. Ya está en las redes. Ya está en las redes la escala. Sí, sí se ve en pantalla. Pero... Se vio por un momento, pero ahorita ya no. Okay. Yo no la veo. Ahora ya se ve, están marcadores hemodinámicos. Ah, ok. ¿Todos la pueden ver? ¿O solo Indra? Sí, sí, sí la veo. Yo todavía no bueno, la pues, cargo, creo. ¿todavía no la puede ver, doctora? Pero si tú ya la ves, Misael, adelante. Ah, sí, se escucha Pero ya ves, mal. yo voy como un poco rezagada. De hecho, sí se escucha mal, doctora. Ahí está. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar acerca de los marcadores hemodinámicos. Pues como ya sabemos en el choque, la expansión del volumen, pues es hasta cierto punto un tratamiento de primera línea. Sin embargo, no todos los pacientes, como vimos en la clase de ayer, van a responder adecuadamente al tratamiento con fluidos. Y además, esta expansión de la bulimia, pues puede tener igual ciertos efectos que pueden ser contraproducentes para el paciente, por ejemplo, a nivel pulmonar, etcétera. Entonces, estos marcadores hemodinámicos son importantes para esto porque nos van a ayudar a identificar a los pacientes que sí van a responder adecuadamente al volumen, ¿no? Para que pues podamos aumentar la precarga y todas
las mejoras que conlleva, ¿no? El aumento del volumen, siempre y cuando el paciente pues vaya a responder adecuadamente. Entonces, para poder identificar a estos pacientes, vamos a utilizar estos marcadores, que pues son dos, se clasifican en dos tipos principales, son los estáticos y los dinámicos. Entre los estáticos, la presión venosa central, como vimos ayer, y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Realmente estos marcadores estáticos ya están pues en desuso, ¿no? Porque tienen un valor predictivo a la respuesta de la terapia con fluidos, tienen un valor predictivo menor que los marcadores dinámicos, que los dinámicos son los que pues en la actualidad se usan, ¿no? Bueno, entre los estáticos está la presión venosa central, que pues como vimos ayer refleja el volumen telediastólico ventricular, el ventrículo derecho. Y bueno, describe la presión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, no es específicamente de la aurícula derecha. Bueno, sirve para determinar la precarga del ventrículo y como ya sabemos, pues a una mayor precarga, pues hay una mayor distensión de las fibras cardíacas y por el mecanismo de Flaring-Starling, pues vamos a tener una mayor fuerza de contracción. ¿Sí se me escucha? Sí, Misa. Ajá. Y bueno, igual está la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que permite pues estimar la presión de llenado del ventrículo izquierdo y bueno, en general ya no se puede seguir justificando el uso de la presión venosa central y de la UAP como un predictor fiable, puesto que no predice la respuesta a la sobrecarga de líquidos cuando estos están en un rango normal. Entonces, tampoco hay una diferencia significativa entre estas. Y bueno, esto es una tabla de los pros y los contras de la presión venosa central para el manejo con fluidos. Y bueno, entre los pros se encuentra que pues es fácil de medir, es barata y usa pues, el mínimo de aparatos, ¿no? Pero en general están en desuso ambas. Creo que, a ver, es que habría otra presentación. ¿Se dejó de ver? Sí, doctora, comentó que abrió una presentación que no era, creo. ¿Una qué? Presentación que no estaba completa. Creo que se equivocó. Ah, ok, ya. Pero no me deja poner. ¿No te deja compartirla, Misael? No me deja compartir. ¿Alguien de mi equipo lo puede compartir? Ahora lo proyecto. Gracias. Bueno, mientras eso, explícame un poco entonces cómo se mide la presión de oclusión de la arteria pulmonar, Misael, y cuánto lo normal y cuándo la podemos utilizar. ¿Cuándo crees tú? Pues ok. Realmente es para pacientes que están ventilados, pero pues no encontré ninguna bibliografía que justifique, bueno, actualmente su uso, doctora, incluso de la presión venosa central que se mide con el catéter de
de Schwann Gans, creo. Mm. Existe el problema ese de que pues no es un predictor realmente bueno de si el paciente va a responder a la terapia con fluidos y por el contrario, si hacemos la fluidoterapia, podríamos, en dado caso que se trate de un paciente que no va a responder adecuadamente, podríamos empeorar su situación. Ya pareces residente, Misael. O sea, no se puede medir la progresión venosa central entonces. No, sí se puede, pero como predictor de la fluidoterapia en pacientes, pues, de, de ese caso, no es un buen indicador. Los No es un marcadores buen dinámicos. indicador, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que no es un buen predictor? Pues en general, cuando se encuentran dentro de valores normales o basales, llamémoslo así, mm, pues en este caso no sirven para predecir la respuesta a la sobrecarga de líquidos. Ajá, pero ¿por qué se dicen que son estáticos? Precisamente por eso son estáticos. ¿A qué se refiere que son estáticos? ¿A qué se referencia que el que diga que es un parámetro estático? Misael. No sé, doctora. ¿Cómo que no? Ahí lo tienes. Bueno, ahorita, continúa y ahorita vemos entonces. Ya creo que ya abrió tu presentación, ¿no? No, no, ya la veo. Ok. Bueno, pueden poner la siguiente. Yo creo que ya está, Misael. Dice dinámicos. Ujú, ya. Bueno, entre los dinámicos vamos a tener tres, principalmente, que es la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión de pulso y la prueba de elevación de las extremidades inferiores. Bueno, en general, esas van a valorar el rendimiento cardíaco, es una valoración funcional del rendimiento cardíaco y, sin embargo, no estiman la precarga como tal ni dan información de la bulimia, solamente van a cuantificar la respuesta cardíaca a las variaciones de la precarga. Entonces, em, en el caso de la variabilidad del volumen sistólico, si esta es mayor al 10%, pues se considera una respuesta positiva a la bulimia. Si es mayor en la variabilidad de presión de pulso, si es mayor al 13%, se va a considerar una respuesta positiva a la respuesta de la bulimia. Y la prueba de elevación de las extremidades inferiores se realiza con el paciente en decúbito y se van a elevar las piernas 45 grados entre 60 y 90 minutos. Y si hay un aumento de mayor al 10% del gasto cardíaco, bueno, se considera igual un positivo a, a la fluidoterapia. Hay ciertas dificultades, por ejemplo, en la variabilidad de la presión de pulso, que el paciente tiene que estar conectado a ventilación mecánica controlada, no debe tener esfuerzo respiratorio. Y pues bueno, estos serían unos mejores predictores en cuanto a la respuesta a la fluidoterapia en los pacientes con choque. Y creo que es todo, doctora.
Muy- A ver, hay Doctora, Doctora, se la dejo usted, escuchar. ahora sí. ¿ya me No se oyen o no me escucha, oyen? doctora. ¿No Ya, me ahora sí. oyen? Ahora sí se Ahora escucha. sí, pero Ahora hace sí. rato no se la escuchaba. Sí. Bueno, ya agarró y lo quitó Misael. A ver, ¿alguien me puede decir, hablar un poco de cómo podemos utilizar los parámetros, por ejemplo, los estáticos? Algo que quiera aportar, que haya leído también en cuanto a los parámetros estáticos o en cuanto a los parámetros dinámicos. Bueno, doctora, yo lo que leí respecto a los estáticos, sobre todo, es que la diferencia entre los estáticos y los dinámicos es que los estáticos en realidad miden como que la precarga y lo entendía así, no estoy seguro si es correcto, de que los estáticos podrían servir como una primera valoración para ver en qué situación está nuestro paciente respecto a la precarga, y los dinámicos nos podrían servir para la evaluación después de que empecemos la fluidoterapia, porque ellos evalúan cómo está la precarga, va cambiando respecto a la terapia que estamos dando. Es lo que yo sí lo entendí. Muy bien, Rodrigo. Entonces, nos podríamos dar una idea de cómo estaba previamente la precarga. Digo, no, como bien dicen, no, ya no se utilizan, pero pues se siguen poniendo los catéteres, ¿no? Los catéteres se siguen poniendo, sea para aminas, sea para vías, sea para muestras, sea para lo que sea, se siguen poniendo los catéteres. Entonces, si tú tienes tu catéter, pues no pierdes nada con medir un poco antes la precarga. Exactamente, si el paciente ya tenía una patología previa, una dilatación de ventrículo o algo, ¿verdad? Pues va a disminuir su utilidad, pero si ya lo tienes, lo puedes utilizar. El catéter que es para la presión de clavamiento de la arteria pulmonar, ¿cómo se llama ese catéter? ¿Ya lo mencionaron? ¿Dianey? Catéter de Schwann-Ganz o cardíaco derecho. Correcto. ¿Cómo se conecta, Dianey? ¿Sabes dónde es eso que dice? ¿Qué es eso de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar? ¿Qué entiendes tú? Pues es la presión con la cual literalmente pues como que se enclava el catéter a nivel de la ramificación de las arterias pulmonares. O sea, es al meter el catéter la presión que se va a ejercer en ese segmento. ¿Por dónde crees que debe pasar ese catéter de anella para llegar a la arteria pulmonar? Pues había leído que, o sea, en primera instancia hay varios sitios en los que se puede hacer el ingreso de este catéter, pero el más usado o el más común es a través de la vena subclavia, aunque también, perdón, por la subclavia o por la vena yugular interna. Se ingresa el catéter ahí, tratando de llegar a lo que es la vena cava superior, o sea, pasando por la vena brachiocefálica, luego a la vena cava superior, llega al ventrículo, a la aurícula derecha. Aquí también se puede inflar para ver la presión pues desde la aurícula. Como es un catéter que tiene un globito al final, pues se va a ir inflando y desinflando para ver las presiones de estos segmentos. Va a ir pasando por la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, luego pasa por las válvulas, sube por el tronco de la pulmonar, se va a la ramificación de las arterias pulmonares, y es aquí cuando se da lo que es la presión de enclavamiento que estaba mencionando nuestro compañero. Y pues es la presión con la que se empuja pues este catéter en las arterias pulmonares. Qué bien estuvo eso,
Dianey, muy bien, todo el camino, bien dicho. Los accesos que mencionaste, qué bien. Efectivamente, ese catéter puede servirnos para medir muchas presiones, no solamente la arteria pulmonar, sino también de las aurículas. De hecho, cuando se pone el catéter, se puede hacer todo lo que es el monitoreo hemodinámico, no necesita casi nada hacer ustedes, porque automáticamente ahí hace los cálculos, o sea, se conecta a una pantalla donde se hacen todos los cálculos de monitoreo hemodinámico, la resistencia, o sea, ya no batallas nada, el gasto, las resistencias, todo. Si bien es cierto que ya casi no se utiliza y la razón por la que no se utiliza es porque si ustedes escucharon lo que dijo Diana, todo el camino es bastante largo y en cada lugar puede generar alguna complicación, perforación, sangrado, lleva guía, ¿verdad? Entonces tiene muchas complicaciones su colocación y por lo tanto ya no se utiliza. ¿Cuándo se utiliza Dianey? Generalmente, ¿para qué estado de choque se utiliza? ¿Y cuánto es la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar? Bueno, yo había levantado primero mi mano para preguntar una duda. Es que en que estaba comentando su compañero dijo que, o sea, entiendo que casi no se usa por el hecho de ser muy invasivo, porque pues puede ser en diferentes venas, la más como que accesible pues es la subclavia y la yugular interna, pero pues hay otras donde lo veo muy dramático el proceso, entonces sí es muy, o sea, entiendo que no se usa por lo invasivo, pero sí es un muy buen parámetro porque nos da todo muy fácilmente a través de los monitores, en lugar de estar haciendo lo del taller de gases y todo eso, como que nos da todo fácil. Pero, o sea, sí se usa normalmente más para choques cardiogénicos. La presión normal de enclavamiento, pues lo normal es de 6 a 12 milímetros de mercurio. Es correcto. No, muy bien, hasta 12 más o menos, es en milímetros de mercurio, es muy invasivo. No, yo no oí tu pregunta, o sea, me dijiste, habías levantado la mano para decir algo, pero ¿me ibas a preguntar algo si se utiliza o no entendí cuál era la pregunta? No, sí, disculpe, o sea, es que sí, entendí que sí, que casi no se usa porque es muy invasivo, pero me perdí un poco ahorita el comentario de que está en desuso o había leído que sí se usa pues bastante y que era una gran herramienta, bastante práctica. Está en desuso, sí está en desuso. No se utiliza mucho porque es invasivo. Hay. ¿Se puede poner? Sí se puede poner, claro. Si hay, normalmente nosotros lo podemos conseguir. Ya no lo hacemos casi. Se hace obviamente más en las terapias intensivas. Ya casi no hay intensivistas que lo pongan, ¿verdad? Tampoco. Pero de que hay y que se usan, se pueden utilizar. Sobre todo en choque cardiogénico tiene una mayor utilidad. Sobre todo para saber eso, si está hipodinámico, si está hiperdinámico, si es mixto, de dónde está chocado, a veces no lo sabes, sobre todo cuando hay más dudas, ¿no? Cuando ya saben todo, pues a veces no es necesario, seguramente no es mucho menos invasivo un taller de gases, todo eso, ¿no? Pero cuando tienes duda, como escuelita, como todo eso, se puede utilizar, existe y es costoso, pero existe. Tengo otra pregunta. El catéter venoso central, como ya mencionaron, también Misael lo mencionó, es entre la aurícula derecha y la vena cava. Mencionó las presiones. ¿En qué se mide el catéter? ¿El catéter hace la medición en qué? ¿En qué unidades hace la medición? ¿Y cómo se llama generalmente ese catéter, si lo saben? Oigo un micrófono. Raizer. Si no me equivoco, creo que era en milímetros de agua, ¿no? En centímetros de agua. Centímetros correcto. de agua. Con una regla que tiene agua, efectivamente. Ahora la siguiente pregunta, ¿a cuántos centímetros de agua cómo se hace la conversión entre un centímetro de agua y un milímetro de mercurio? ¿A cuánto equivale? A 0.73 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Dianey? Con una regla de 3, o sea, el valor que nos dé en la regla marcada, lo convertiríamos. Vamos a suponer, tu medición es 12 centímetros de agua.
¿Cuántos milímetros de mercurio equivale? Como 8 y... Sí, más o menos. Efectivamente. Allá debes estar. 8.7. Perfecto, muy bien, es correcto, es una regla de 3, puras reglas de 3, ¿verdad? Igual que el índice de Kidd y todas esas, y efectivamente se convierte a milímetros de mercurio porque la medición que saca el catéter es en centímetros de agua, y en cambio lo que es el Swan gas directamente lo hace en milímetros de mercurio. Por otro lado, en los parámetros dinámicos, pues que lo mencionó Misael, ¿verdad? Efectivamente dijo que varios pues son difíciles de hacer. Sí, pues obviamente se hacen los pacientes ventilados, pero pues se entiende que el paciente que van a medir toda la respuesta a líquidos, el reto de líquidos y todo eso, pues son pacientes ya con choque, ¿no? Casi todos pues van a estar ya ventilados. Hay que hacer algunas cuentas, ¿verdad? Mucho menos invasivos, más fáciles. ¿Algún otro que hayan leído que no haya mencionado, Misael, entre los dinámicos? Que también se puede considerar. No, yo solo había visto esos 3 que puso. Los 3, ¿ok? Elías. Había leído que también podía ser en los dinámicos la monitorización Doppler aórtica. Doppler, ¿cómo? ¿Con qué se hace, Elías? Obviamente me vas a decir, obviamente, pues, con un Doppler. ¿A qué te suena que se hace, Elías? Muy bien, Elías era el que nos faltaría. Pues decía que era una ecografía para calcular el gasto cardíaco y el volumen sistólico. ¿El volumen sistólico? Y bueno, el método que mencionaba el libro decía que era utilizar una sonda Doppler y que se iba a insertar en el esófago o que se colocaba en la escotadura supraesternal. Y esto pues era para detectar la onda de flujo y de velocidad que va a dar en la aorta. Correcto, es un poquito más invasivo, es pues no es el transtorácico que normalmente pues, se hace, ¿verdad? Es el transesofágico, el que está mencionando Elías. También se pueden hacer ultrasonidos, ¿verdad? Para medir la congestión también. Ultrasonidos pues no son fast, pero sí son ultrasonidos que se pueden hacer a la cama del paciente para ver la congestión pulmonar. Eso también, ultrasonido pulmonar hasta cierto punto, ¿no? Para ver esto. ¿Qué pueden ser de utilidad? La mayoría de los métodos son menos invasivos que los catéteres ambos, ¿no? Del Swan-Ganz. Estos parámetros pues son para que los conozcan. Evidentemente ustedes pues no van a salir ahorita como dinamistas o intensivistas y todo, pero sí para que los conozcan y sepan que existen. La tabla de las aminas, ¿quién la iba a traer? ¿Alguien la trajo? Sí, doctora, nuestro equipo, creo que estaba en esa presentación. Laura. Sí, la pueden proyectar. ¿Alguna pregunta mientras? ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? Todo está muy claro. ¿No me Bueno, oyen? sí. Sí, adelante. Adelante, ya no voy a hablar.
Ya aparecer la pantalla. Bueno, pues las aminas en general son compuestos químicos derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos por radicales de alquilo. Para este tema en cuestión nos interesa hablar acerca de la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son las catecolaminas, y la dobutamina, que igual es una, pero sintética. Bueno, en cuanto a la adrenalina, tenemos que es un ionotrópico. Bueno, es tanto ionotrópico como cronotrópico, y tiene un mayor efecto alfa 2. En sus usos está los paros cardiorrespiratorios, en los choques anafilácticos, en general, broncoespasmo. La noradrenalina, bueno, actúa sobre los receptores alfa y beta. Se usa principalmente en el choque séptico, cardiogénico, y bueno, como vimos ayer, igual la noradrenalina es pues el tratamiento de primera línea en el estado hiperdinamico descompensado. Como uno de sus efectos adversos igual es que los pacientes pueden presentar que van a tener las extremidades frías y el tronco lo van a tener caliente. Esto es debido a la redistribución que va a presentar en cuanto a la circulación el efecto del fármaco. Bueno, la dopamina, pues ya sabemos que el principal efecto es como neurotransmisor, sin embargo va a tener efectos para esta cuestión por la afinidad de los receptores. Va a tener un efecto neto en el aumento de la poscarga. Bueno, este fármaco es muy dependiente de la dosis, porque aproximadamente de 3 a 10 gamas va a tener aumento de la poscarga, y si vamos subiendo la dosis es donde vamos a encontrar efectos en un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la tensión arterial. Entonces, bueno, se usa en el choque cardiogénico y en el choque séptico. Ok, la dobutamina pues es una amina simpático-mimética igual. Se usa principalmente en pacientes sépticos que tienen una hipoperfusión persistente. Estimula receptores beta 1, perdón, y es un ionotrópico positivo. Bueno, la adrenalina se usa principalmente en casos refractarios, igual que casi no responden a los tratamientos. Y en cuestión de la dobutamina, que acabo de mencionar, que es un ionotrópico, tiene efectos en beta 1, se usa o funciona muy bien en conjunto con la noradrenalina en los estados hiperdinámicos descompensados. Misael. Bueno. Misael, sí, ¿me oyes? ¿O más o menos? Doctora. ¿Me oyes? No muy bien por lo que veo. Sí, no me oyes bien, ya lo oí. Sí, la escucho, pero muy cortada. Qué triste. Oye, Misael, ayer hablaron de las aminas. Algunos puntos nada más, doctora. Ok. ¿En qué hablaron de las aminas? ¿En qué punto, pues? Pues recuerdo el uso de la noradrenalina, principalmente. ¿Pero en cuál? ¿En el choque que vieron anafiláctico o en el neurogénico o en qué lo mencionaron? En el cardiogénico. ¿Ayer vieron cardiogénico? Hola, doctora. Okay. No, vimos anafiláctico, pero antes de eso vimos parámetros hemodinámicos. Entonces, para tener una vista más completa de cómo pueden llegar los pacientes en estado hipodinámico e hiperdinámico. Eso fue en la clase de anafiláctico. Sí, así es. Y pues neurogénico nos dijo el doctor Giovanni que se va a tocar hasta que haya la clase de lesión medular. Correcto, Raúl.
Bueno, entonces, dado que, bueno, entonces ya más o menos ya tuvieron un acercamiento a esto. Tengo algunas preguntas. Misael, ¿a qué se refiere que sea alfa 2? Bueno, si Misael no quiere, Sí, perdón. no es que no quiera. Ok, Pues en ¿a qué general, se refiere que receptores, sea alfa 2? ajá, de acuerdo al tipo, al receptor al que tiene mayor afinidad, pues es el efecto principal ah, que va a tener. Entonces, los alfa 2 son receptores posinápticos del sistema nervioso central. Entonces, principalmente va a tener efectos como vasoconstrictor. Potente, tal Ajá, vez. potente. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Y a ver, dime de una vez todos los que tengas allá, todos los receptores, nada más para recordármelo, por favor, Misael. Mm, O sea, Pues en general los alfa se encuentran en el músculo liso vascular, por lo tanto van a tener efectos, bueno, estos fármacos van a tener efectos de vasoconstricción. Los alfa 1 igual tienen efectos ionotrópicos positivos. Mm, producen, bueno, el estímulo de estos produce midriasis, perdón. Los alfa 2 pues igual el estímulo son vasoconstrictores, igual tienen efectos en el tejido adiposo. En cuestión los beta 1 se encuentran específicamente en el corazón, entonces van a tener efectos tanto ionotrópicos como cronotrópicos positivos. Los beta 2 están principalmente en el pulmón, en el músculo liso del bronquio. Y bueno, van a provocar la relajación del músculo liso. Y bueno, ¿qué produce más el beta 2? ¿Cronotropismo o enotropismo? me parece que mm, no estoy seguro, doctora. Los beta 2 no estoy seguro. Oh, ok. ¿Qué más, Misael? Bueno, ¿cuáles faltarían? Sí, estoy viendo la tabla. Bueno, igual. Los de, ajá, uy, de Bueno, los dopa. por lo que recuerdo de Pharma es que van a tener efectos igual en el músculo liso vascular, Mm, tienen un efecto, me parece que vasodilatador, pero tiene un efecto específicamente renal o principalmente vasodilatador, como vasodilatador renal, los, los delta. Y pues creo que serían todos, doctora. Gracias, Misael. Quisiera que si alguien más me puede decir de, por ejemplo, beta 1 y beta 2. Beta 1 y beta 2. ¿Hacia dónde más se va su efecto? Pues no sé si ya lo había mencionado que el beta 1 pues en su receptor va a ser el corazón y aumenta la conducción y la fuerza de la contracción, y pues los beta 2 en el músculo esquelético su función sería la dilatación. Correcto. Laura, pero por ejemplo los beta 2, ¿qué te pudieran? Por ejemplo, si yo te hablo de inotropismo y cronotropismo, en función de lo que acabas de decir, ¿qué pudiera generar más? ¿Cuál haría cada cosa? En función de lo que acabas de decir, ¿cuál crees que haga más efecto inotrópico y cuál haga más efecto cronotrópico? El beta 1. ¿Ok?
Y, ok, en función de esto, pudiéramos decir, entonces, ¿alguien más quiere mencionar algo de los efectos? ¿Que quiera mencionarlo? Había visto otra mano. Yo sí tengo una duda, doctora. A ver. Mencionó que beta 2 tiene algún efecto o ionotrópico o cronotrópico, pero no sé cuál es. O sea, sí me gustaría saber la respuesta. Ok. Ahorita se los voy a decir. A ver, María Jesús. Era lo mismo que dijo mi compañera, que los beta 1 son inotrópicos y los beta 2 cronotrópicos. Además que los beta 1 pueden aumentar el gasto cardíaco. Era lo que quería comentar. Hola. Doctora, ya no se le escucha. Es correcto. Es correcto. Tomar en cuenta Doctora, no se le escucha. Se está cortando. Doctora, se escucha cortado. Bueno, no se escucha nada. Yo escucho a María todo Jesús sí lo oyeron. entrecortado. ¿Y a María Jesús sí lo oyeron bien? Yo no, doctora. No. ¿No? Después de Mari se dejó de escuchar. Ay, bueno, y ya quitaron hasta la diapositiva, o yo ya no la veo. Ay, lo siento, en que quise Ok. participar. Ahorita lo proyecto de nuevo. Ok. Bueno, bueno, yo ya había alcanzado a leer algo de lo que pusieron. El beta 1 sí su efecto es más inotrópico y el beta 2 es más cronotrópico precisamente por lo que dijeron que tiene un efecto más en el músculo liso. Entonces, y a nivel pulmonar. Entonces, el beta 2, pues es lo que dan, por ejemplo, el salbutamol y todos esos, ¿verdad? Que como efecto luego pueden dar también la taquicardia y todos esos, ¿no? Entonces, el efecto más es cronotrópico y el beta 1 es más inotrópico. Y la dopamina efectivamente pusieron que era en función de la dosis, pero no me pusieron que funcionen, o sea, en cuanto a la dosis, pero no leí que hayan puesto cuánto es de la dosis, o sea, de cuánto a cuánto tienen su efecto. Entonces, si lo pueden poner para que todos estemos en el mismo canal, lo escribí en el chat y lo pueden contestar allí. Ahora, me gustaría oír, por ejemplo, ya todos tienen claro que la noradrenalina, pues es el que se usa en el choque séptico, ¿no? Y principalmente por su efecto vasoconstrictor. Otra de las cosas que retomo de las que dijo Misael es que puede producir extremidades frías y todo eso como efecto del medicamento, por lo tanto, no se utiliza generalmente en vías periféricas, ¿verdad? Ahí se agarra todo el mundo de que necesitan un central para ponerla. En función de las otras aminas, entonces, ¿cuándo las usamos? ¿Quién me dice cuándo utilizamos las otras aminas? Contéstenme algo para que yo sepa que están allá. Reiser, adelante. Bueno, yo ayer en que estábamos en la clase de hemodinámicos, no estoy seguro si lo escuché bien o lo escuché mal, pero recuerdo que dijeron que, por ejemplo, la nora se debería de dar a la par con la dobutamina, porque tenían efectos muy distintos. Y si no me equivoco, creo que se comentó que una de las condiciones en las cuales se podía dar la dobutamina era que el paciente mínimo, o sea, tenía que tener más de 90 de presión arterial sistólica, porque la dobutamina tiene un efecto secundario que es vasodilatador. Entonces,
esa era una de las condiciones. Y recuerdo que había mencionado Raúl que había otra, pero no me acuerdo cuál era. Era una de las que se debían de dar, pero que no se debía de dar noradrenalina y si no funciona dar dobutamina, sino que a la par se debían de dar los dos. ¿Sabes por qué, Reiser? Creo que porque la dobutamina hacía que, o sea, creo que hacía que no, o sea, que la contractilidad cardíaca se A ver, Reiser, mantuviera. dame un segundo, como dice. Espérame, Reiser, te voy a poner pausa. Reiser, espérame un momento. Sí, sí. ¿Sería la doctora? Creo que se salió un momento de la clase. Chale, valió kiwi. Sí, dijo que me den un Dije momento. varias veces que me dieran un momento y no me quisieron dar un momento. A ver, Reiser, ya no oí el final. A ver, ¿por qué la presión ok. sistólica? Lo que pasa es que, bueno, yo me acuerdo que en la clase de ayer dijeron que tenía que tener el paciente más de 90 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, porque el paciente, porque es un vasodilatador reflejo, entonces, lo que pasa es que se supone que en el choque, pues las resistencias vasculares periféricas están disminuidas. Entonces, si le das la dobutamina y la presión arterial sistólica está menor de 90 milímetros de mercurio, pues lo vas a vasodilatar más y el gasto cardíaco va a bajar más todavía. Y es peor para el paciente. Entonces, me acuerdo que había dicho, o sea, se había comentado en clase que se debe dar noradrenalina y dobutamina a la vez. La nora para aumentar las resistencias vasculares periféricas y para que el gasto cardíaco suba, y la dobutamina para que, o sea, utilizándose como fármaco para que siga, pues, las contracciones con fuerza, porque es un agonista beta 1, la dobutamina. Correcto, ya te escuché, Reiser, muy bien. Ahorita quisiera oír otra opinión al respecto de cuándo utilizar las aminas. ¿Alguien que quiera manifestar su opinión? Espérenme, veo, no sé si era la mano de... ¿Alguien más que quiera dar su opinión de lo que acabamos de ver? ¿Cuándo utilizar ciertas aminas? ¿Cuándo la usamos? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar en eso? A ver, Valentina. Pues yo igual sabía que, por ejemplo, igual se podía usar la vasopresina. A veces se utilizaba como cuando los pacientes no respondían solo a la noradrenalina primero, se les podía añadir vasopresina. Choque refractario. Uh-huh. Correcto, Valentina. ¿Qué más? Eso que dijo Reiser en cuanto a la dobutamina en el choque séptico, ¿todos lo revisaron? ¿Todos están en el mismo canal? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, yo no le veo mucha utilidad a la dobutamina en el choque séptico. En el choque séptico, el que más se utiliza es la noradrenalina, como ya lo mencionaron. La dobutamina se reservaría para aquellos casos que haya fallo de la bomba, en donde estamos buscando un efecto inotrópico. Si la bomba cardíaca no está descompensada o no hay indicios para pensar que hay una descompensación, y precisamente porque puede producir una mayor hipotensión, la dobutamina, para empezar, sola no está indicada, ¿verdad? Entonces, en general no está indicada. La dobutamina se utiliza predominantemente ¿en qué choque? Creo que es el ¿En qué choque vamos? cardiogénico.
Creo que es en el cardiogénico, doctora. Ok. Pero en el cardiogénico tendríamos el mismo problema. A ver, Estefanía, ¿qué ibas a decir? Sí, eso, doctora, que en el choque cardiogénico está indicado siempre y cuando pues la presión arterial sistólica Estefanía, sea. Sí, ¿no me ¿ya escuchan? habló? Es posible que sí. Sí estaba. Estefanía, Sí, está hablando. espérenme un momento. Sí, está hablando, doctora. Estefanía, ¿dijiste algo? Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, pero ya no te escucho. Sí, había mencionado que es de la de elección en el choque cardiogénico siempre y cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 90, porque como había comentado Reiser, en causa vasodilatación. En ese caso, si las presiones son menores, se indica la dopamina. No sé. Ya es correcto, ya es correcto. Por lo que nos llevaría a pensar que en el choque cardiogénico se pueden utilizar, ¿no? En el choque cardiogénico, entonces, ¿cuál usarías tú? Creo que en primera instancia, pues como hay las resistencias vasculares están aumentadas, pero hay hipotensión, creo que utilizaría el primero dopamina. Ya la volvió a sacar la sesión. Chale. Está fallando mucho. Sí, sí está fallando mucho. Entonces, a ver, espero que me oigan o que no me oigan entrecortado. O si me oyen entrecortado. Qué Sí. triste. Bueno, Sí, se escucha entrecortado. bueno, no me oyen nada o me oyen más o menos. No, sí lo Más o menos. escuchamos, pero Bueno, qué se triste. escucha cortado. Apoyando lo que están diciendo, pues me van a oír como lenta, ¿no? Así como si tuviera yo un problema de lenguaje. Reforzando un poquito lo que acaban de decir, quiero que, a ver si, para que les quede, pues más o menos organizada la información. En el choque cardiogénico, la mina de primera elección sería la dobuta, precisamente por su efecto inotrópico, pero como ya mencionaron varias veces, pues no se puede utilizar si hay hipotensión, por lo tanto, allá sí se acompaña casi siempre la nora. Pero en el choque séptico no siempre se usan las dos. En el choque séptico, si no es necesario o no hay fallo de la bomba, que ya hemos visto, no tendría ningún caso utilizar las dos, solamente la nora puede ser suficiente. Mi última pregunta al respecto, entonces, ¿cuándo usamos la dopamina? ¿Y la dopamina cuándo la vamos a utilizar? Para el choque refractario está bien vasopresina, incluso adrenalina, en casos de choque refractario. ¿Y la dopamina? Nunca, olvidada. Sí, bueno, yo leí y sé, apoyando el ¿Siguen comentario. oyendo recortado o ya no me quieren contestar? Yo les digo, bueno, no me Ya escuchaba. está. Doc, creo que usted no nos escucha. Creo que no nos escuchan. No, sí la oigo, sí Ahí oigo a está. Raúl y a Danae, sí, no sé, Es pero que los estoy como que escuchando, tiene estoy lag. callada. O sea, me callé para oírlos. A ver, Raúl, yo sí los estaba oyendo.
Gracias, doctora. Pues apoyando al comentario que también estaba haciendo Estefanía, pues la dopamina sí se utiliza principalmente también en choque cardiogénico, cuando la función sistólica pues está muy deteriorada. Y de hecho es por su efecto que va a causar una taquicardia en el corazón, y de cierta manera pues es una forma de apoyo al paciente. Es lo que sé de información. A ver, Raúl, ¿cuánto te gustaría que tenga la de frecuencia cardíaca un paciente con choque cardiogénico? ¿Cuánto creen que es una frecuencia cardíaca viable para un paciente con choque cardiogénico? Díganme que me oyen. Sí, lo escuchamos. Estamos pensando. Pues Muy bien. no tendría que ser tampoco muy alta, ¿no? Porque si hay también una demanda incrementada de oxígeno, podríamos causar daño isquémico, ¿no? O empeorar. Pues no sé exactamente, Exacto. pero tal vez 60. Vétalo. 60, 70. Un 60 sin choque estaría bien. O sea, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un infarto, 60, 65, está perfecto para no aumentar el consumo de oxígeno. Seguramente en el choque nos pondremos un poquito más exigentes de no permitirle muy bradicardia, pero la dopamina en el choque cardiogénico también tiene sus asegúnes, porque si le producimos taquicardia, nos vamos a ir por la parte del aumento del consumo de oxígeno que no queremos. La taquicardia produce aumento de consumo de oxígeno. Entonces, particularmente en el choque cardiogénico, la dopamina con mucha reserva, a menos que la frecuencia esté muy, como dijeron, ¿no? Que esté muy cansado o la fuerza muy deteriorada, que no, pues no sé, bradicardias de 40 a 45, entonces sí, para llevar un 60, pero con frecuencias de 60, 65 no necesitaría una dopamina. Entonces, ¿cuándo usaríamos otra opción del uso de la dopamina? Otra opción. La guía de Survivor también dice como alternativa la dopamina, o sea, para sepsis. Correcto. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Pues lo que hace es de que va a aumentar la presión arterial media, y el gasto, pero eso lo va a hacer por medio del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, a diferencia de la norepinefrina. Y pues esto es cuando en pacientes que, bueno, lo que recomienda es de que era en pacientes que con bajo riesgo de taquicardias, o sea que no, porque lo que va a hacer va a aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, entonces por eso puede provocarles alguna taquicardia. Pero es una evidencia muy baja. No sé si me escucha. Sí, sí te escuché y te apoyo totalmente. Entonces, ¿cuándo la darías tú? ¿En qué te basarías tú? La nora es de primera elección, acompañaría a la nora. La dopa acompañaría a la nora, ¿en qué caso? Entonces, ¿cuándo qué? En todo lo que acabas de decir está tu respuesta. Pues cuando tengan compromiso en la función sistólica. ¿Y cómo te darías cuenta? Bueno, no, ¿Cómo te pudieras dar cuenta? Está bien, pero tú, por ejemplo, lo que tú creas, tú dime, yo lo daría cuando yo notara esto, por ejemplo, Laura, que notaras qué. Pues que la presión arterial esté
no, que pues su frecuencia crea que esté muy baja. Ok. Por ejemplo, que no agarre bien, bueno, que tú digas, no tengo, ya le inicié la nora, pero la nora no está manteniéndome la presión y sí se me está yéndose la bradicardia. Pero entonces es lo que les decía, no puedes decir que hay totalmente un fallo de bomba, no le vas a dar la dobuta porque le va a producir mayor hipotensión y se supone que no ha agarrado bien la TA. Entonces puedes apoyarte de la dopa, efectivamente, para apoyar a esa fuerza de contractilidad, o sea, aumentar la fuerza de contracción, apoyarte en los receptores beta 1 y beta 2 más los beta 2 y favorecer la presión arterial. Eso es correcto. Eso es correcto porque en el choque ciático, les digo, no es generalmente un fallo de bomba, ya lo hemos visto. Entonces podemos utilizarla para estos casos con hipotensión, pero con cierta bradicardia. Entonces apoyo mi nora y le pongo la dopa. Cuando yo sepa que el fallo es de bomba, hago mi taller y el paciente tiene un fallo de bomba con una parte hipodinámica, entonces agarro mi dobuta y la nora, pero la dobuta en el choque séptico es así un poquito de dudas por lo mismo que mencionamos que produce la hipotensión, se usa al revés, más se empieza el choque cardiogénico se empieza mejor con la dobuta y se apoya con la nora para mantener esa presión. Lo mismo que dijeron, pero eso pega más para el choque cardiogénico. En el choque cardiogénico hay hipotensión, pero su principal problema es el fallo de la bomba. Entonces, para el fallo de la bomba, uso mi dobutamina y para que no se me hipotense, uso mi noradrenalina. Raúl, no bajes tu mano, dímelo. Solo estaba yo hablando. Tienen que aprovechar que cuando me voy no entrecortada. No, es que ya prácticamente lo dijo mejor. Pues es que era que la dopamina es un medio alternativo de apoyo cuando en este caso la noradrenalina no está subiendo no está demostrando que está funcionando sobre las resistencias vasculares periféricas. Y pues esto se ve cuando el paciente está en descenso con lo que respecta a la bradicardia. Como usted dijo, pues es más una alternativa. Y eso quedó muy bien, Raúl, como parte final de esto, lo que mencionaron, ¿no? Y eso es la idea, ¿no? Que ustedes sepan más o menos cómo funcionan, qué receptores tienen, cuándo utilizarlas. La dopa, cuando ya la tienen a dosis muy altas, obviamente ya la taquicardia puede ser extrema y también puede producir arritmias. Por lo tanto, al momento que ustedes necesiten de la dopamina, la dosis alfa, es que la cosa ya está mal. Mejor utilizar algo que tenga predominantemente receptores alfa como la nora. Entonces ya las conocen, ¿verdad? Hay que familiarizarse con ellas, posiblemente no las tengan que manejar nunca en su vida, sino algo que no les gusta, pero sí que sepan cómo trabajan. Mañana van a terminar el choque cardiogénico e hipovolémico. ¿Alguien que me conteste? Sí. Sí. Bueno, entonces yo creo que el viernes nos vamos a ver. Valentina, pregunta cultural. ¿Estás por allí? Sí, dígame. ¿Cómo cuántas diapositivas te quedan? Creo que 3. Hola, ¿está por ahí, doctora? ¿Ya me contestaste, Valentina? Sí. Es que se fue un momento. Me quedan 3, Ajá, pero en una tengo el esquema de todo el tratamiento nada más. Y básicamente es eso y ya. Ok. Entonces, el viernes, como, bueno, estamos yendo en buen tiempo, vamos a empezar con pancreatitis el viernes. El viernes sería conmigo. No habíamos programado nada, pero yo creo que Giovanni va a terminar, el doctor Giovanni va a terminar mañana hipovolémico y cardiogénico. Si no termina mañana, alguien por favor que me lo haga saber para que veamos qué hacemos. Pero si termina mañana, el viernes terminamos las 3 diapositivas que le faltan a Valentina y empezamos con pancreatitis.
De pancreatitis les puse varias escalas a revisar, ahí están en los archivos. Hay que hablar un poco de la fisiopatología, un poco de cómo es todo el mecanismo del páncreas exócrino, endocrino. Hay que hablar un poco de la fisiopatología para entender la pancreatitis. Entonces sí les voy a pedir por favor que lo revisen, en los archivos lo puse. Rodrigo, te escucho. Lo que pasa es que nos había comentado el doctor Giovanni que el viernes íbamos a terminar de ver el taller de líquidos, porque el viernes pasado no terminamos. No terminaron. Ah, bueno, No. Ok, entonces el viernes van a terminar el taller de líquidos, Rodrigo. ¿Es seguro? Sí, eso nos comentó, nos dijo el siguiente Sí, viernes doctora, terminamos. nos quedamos inconclusos y nos dijo que iba a ser el viernes. De hecho, por eso era cada viernes. Ah, bueno, entonces el lunes empezamos pancreatitis y terminamos las 3 diapositivas de Valentina. ¿Está bien? Y el miércoles hemorragia de tubo digestivo alto y les paso la agenda de la próxima semana. O me pongo de acuerdo con él para que yo se las pase bien. Pero en teoría terminamos el lunes lo que falta de choque séptico y yo creo que me pongo de acuerdo con él si empezamos pancreatitis de una vez el lunes, entre él y yo. ¿Alguna otra pregunta? Eso se los aviso a Luis y a Rodrigo. Les paso como les he estado pasando el orden de los temas para que por favor lo pongan en la agenda. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. No, bueno, pues muchas gracias. Terminamos entonces el próximo lunes y bueno, que estén bien, que pasen buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.